Hola, mi nombre es Luz María Fermín Vélez. Curso el segundo cuatrimestre en la carrera de homeopatía en el Centro de Estudios Técnicos Superiores de Lálica. Como asignatura Introducción a la Homeopatía, hoy les hablaré en relación a la lección 25 y 26 del libro La filosofía homeopática de Ken. La lección 25 es una continuación del examen del paciente. Del parágrafo 92 y siguiente, voy a leer textualmente el 92. Si fuese una enfermedad aguda y su carácter grave no permitiese dilación, el médico deberá contentarse con observar la condición morbosa, aunque alterada por los medicamentos. Si no pudiere averiguar qué síntomas existían antes del empleo de estos, a fin de que pueda a lo menos formarse una imagen de la enfermedad en su condición actual, es decir, del conjunto patológico formado por la enfermedad medicinal y la primitiva, que por el uso de drogas inadecuadas es generalmente más grave y peligroso que la enfermedad primitiva. De aquí que necesite pronta y eficaz ayuda, y de este modo, trazando el cuadro completo de la enfermedad, está capacitado para combatirla con remedios homeopáticos apropiados, de modo que el enfermo no será víctima de las drogas dañosas que ha ingerido. En el parágrafo 93 textualmente nos dice: si la enfermedad se ha presentado en poco tiempo o en el caso de una afección crónica, mucho tiempo antes, por una causa evidente, entonces el enfermo o sus amigos interrogados reservadamente la mencionarán ya espontáneamente o bajo cuidadoso interrogatorio. El parágrafo 94 textualmente nos dice: mientras se investiga en el estado de una enfermedad crónica, debe considerarse y escudriñarse muy bien las circunstancias especiales del paciente respecto a sus ocupaciones ordinarias, su modo habitual de vivir y su dieta, su posición doméstica y así lo demás, para averiguar qué hay en ellas que pueda producir o sostener la enfermedad, a fin de que su remoción favorezca el restablecimiento. El parágrafo 95 también nos dice: la investigación de las enfermedades crónicas de los signos arriba mencionados y de todos los demás debe llevarse a cabo tan cuidadosa y circunstancialmente como sea posible, y deben de atenderse las peculiaridades más minuciosas, por una parte, porque en estas enfermedades son lo más característico y se asemejan menos a los de las enfermedades agudas. Y si debe realizarse una curación, deben anotarse exactamente. Y por otra parte, porque los enfermos están tan habituados a sus largos sufrimientos que prestan muy poca o ninguna atención a los pequeños síntomas accesorios que son muy fecundos en significación, a menudo muy útiles para determinar la elección del remedio, y los miran casi como una parte necesaria de su condición, casi como salud, habiendo olvidado la sensación real de ellos en 15 o 20 años de sufrimientos, y difícilmente llegan a creer que estos síntomas accesorios, estas grandes o pequeñas desviaciones del estado de salud, puedan tener alguna conexión con su enfermedad principal. Otro apunte de suma importancia respecto de los síntomas que guían la elección del medicamento son aquellos síntomas más extraños, peculiares, más ocultos y difíciles de mencionar y obtener, porque los pacientes no les dan importancia, pues los han tenido tanto tiempo que se han acostumbrado a ellos y no los relacionan con la enfermedad presente. Estos síntomas, que son retenidos por considerarlos pequeños, son los característicos de la enfermedad y los más necesarios y decisivos para la elección del medicamento. El médico debe estar siempre atento a todo lo que el paciente menciona, pues los síntomas guías surgen generalmente
de modo imprevisto e inesperado, después de que los pacientes han tenido presentes y repetidos los que les aquejan como motivo de consulta en las visitas al consultorio. Keynote, con esta palabra se da a entender el síntoma que da la clave para la elección del medicamento adecuado. Es, en general, un síntoma que se destaca mucho en la patogénesis de un medicamento. Podrá ser un síntoma raro y que solo lo tienen pocos medicamentos, por lo que es muy fácil elegir de entre estos pocos el remedio indicado. En este proceso de expresar los síntomas, la clase ignorante e inculta ayuda más, pues presentan su sufrimiento en lenguaje suficientemente sencillo y sin disfrazarlo como los instruidos, que son más excitables, tienen miedo y vienen de muchos médicos, por lo que utilizan tecnicismos o sinónimos en sus relatos que no aportan nada de claridad sobre su enfermedad para la elección del medicamento. En el parágrafo 96 nos habla Hahnemann de otra clase de pacientes, los que pintan sus sufrimientos con colores vivos y emplean términos exagerados con el fin de inducir al médico a curarles pronto. Otra forma de narrar su enfermedad es la tendencia de algunos pacientes a la exageración de los síntomas y sufrimientos. Estas exageraciones deben medirse con discreción y sabiduría, ya que hasta los hipocondríacos más impacientes nunca inventan síntomas o sufrimientos que no tengan fundamento, por lo que se reitera el ser muy cuidadosos al escucharlos, observarlos y registrarlos. Otro obstáculo en el examen de un caso es la pereza del paciente para apuntar los síntomas inmediatamente, en lenguaje sencillo, describiendo sensaciones, horarios y apariciones y desaparición, con qué agrava y con qué mejora, además de la indolencia y lo olvidadizo para recordarlos en el momento de describir la enfermedad al médico. Actualmente se presenta el estado de falso pudor y una falta de inocencia que conlleva a una falsa modestia y vergüenza que les impide decir la verdad en su relato en situaciones de tipo sexual, por lo que es necesario favorecer un ambiente de confianza y libertad bajo el argumento de que estos datos son importantes, deben estudiarse y sobre todo considerarse para hacer la imagen de la enfermedad. El médico, como Hahnemann, debe tener un profundo conocimiento del corazón humano, tener tacto, prudencia y paciencia para ser capaz de formarse una completa y verdadera imagen de la enfermedad en todos sus detalles. Para esto deberá conocerse interiormente, examinar y averiguar sobre sus impulsos, su actuación y decisión bajo diferentes circunstancias, lo que debería controlar en sí mismo, los deseos de su corazón, es decir, tener claro el dominio sobre sí mismo como un hombre digno de respeto y de consideración. En la lección 26, que es también continuación del examen del paciente, cuando existe simultáneamente dos imágenes de enfermedad en el cuerpo, es necesario y muy importante evitar la confusión que puede haber con ambos estados, por lo que se deben separar los síntomas crónicos de los síntomas agudos y prescribir para los síntomas del miasma agudo de por sí, pues estos suprimen o suspenden los síntomas crónicos. Si se prescriben para los dos miasmas será un error, es fallar en la curación. Lo mismo que si se escoge el peor y se deja estar el otro sin hacerle caso alguno. Igual que si se da un remedio para uno de los miasmas y otro para el otro. Se concluye que nunca se prescribe para dos condiciones o estados a menos que estén complicados, y esto es solo cuando las enfermedades crónicas están complicadas una con la otra, porque las agudas no se complican. Recordemos que las suprime o suspende.
nunca llegan a complicarse con ellas. Por ejemplo, las secuelas del sarampión y la escarlatina se deben a un estado anterior del paciente, no a sí mismas. Un desorden sórico puede surgir después de la escarlatina o sarampión y debe ser tratado como SORA. Estas secuelas se presentan por un mal tratamiento de estas enfermedades. Son sóricas y surgen en el periodo de convalecencia cuando el cuerpo está más débil. Es muy importante atender por separado, distinguir una de otras para conocer qué hay que prescribir. Primero, prescribir para el cuadro agudo y sus síntomas. Segundo, conocer los síntomas crónicos y lo que puede suceder al final del ataque agudo. Y finalmente, considerar que a veces aparecen síntomas completamente nuevos. Es un error muy grande prescribir para las enfermedades o para los dos estados patológicos. En el parágrafo 100 del organón, con respecto a la investigación de la totalidad de los síntomas en casos epidémicos o esporádicos, es enteramente indiferente que haya existido jamás algo semejante o no en el mundo bajo cualquier nombre que sea. Al examinar un caso se tiene que olvidar de cualquier otro caso que se haya parecido. Mantener la mente libre de prejuicios y considerar tan solo el caso presente. No tener nada en la memoria que distraiga la atención, paralice y perjudique el entendimiento. Nunca deberíamos sustituir por la hipótesis la observación. Nunca considerar ningún caso como ya conocido. No pensar en ningún remedio hasta que tengas apuntado en el papel todo lo que puedas obtener de un caso y enseguida revisarlo en su relación con 3 o 4 medicamentos para examinar nuevamente al paciente y así poder percibir la imagen del remedio. Las enfermedades contienen en sí aquello que es peculiar, extraño y raro. Y las cosas de la enfermedad que puedan causar extrañeza son precisamente las que deben compararse con aquellas del remedio que les son particulares. Para percibir un remedio se requiere mucho conocimiento de las enfermedades, de la materia médica y sobre todo un conocimiento de los síntomas que son el lenguaje en que se expresa la enfermedad. Efectivamente, deberíamos considerar la imagen pura de la enfermedad predominante como algo nuevo y desconocido y estudiar la misma desde su fundamento, si verdaderamente queremos ejercer el arte de curar. Depende mucho de la habilidad del médico el percibir lo que constituye un miasma. El médico homeópata conoce las señales y los síntomas del hombre y las diferentes enfermedades no son más que un cambio en la combinación de estos, solo un cambio en su manera, su forma y su representación. Gracias.